Benito Mussolini, entrevistado por Emil Ludwig. El año es 1933. Es una entrevista larguísima. Yo la edité, la recorté un poco para más o menos se acomode a los tiempos de atención razonable. Pero voy a ir derecho a ella porque además en la introducción que hace el periodista aparece una información que es valiosa y aparece mejor de lo que yo les puedo contar. Ustedes saben, él nació en 1883, muere en el 45, el dictador italiano, hijo de un herrero, nació en la provincia de Romagna, se convirtió en periodista y editó un periódico socialista que se llamaba Avanti, pero tras servir como soldado en la Primera Guerra Mundial fundó otro de tendencias derechistas, se llamaba Popolo de Italia, y se puso al frente de los fascisti, un grupo de nacionalistas extremistas. En 1921 fue elegido parlamentario y fundó el Partido Nacional Fascista. Al año siguiente encabezó a sus partidarios, los camisas negras, en la marcha sobre Roma, a consecuencia de la cual el rey Víctor Manuel III le invitó a formar gobierno. En 1928 ya il Duce, como era conocido, abolió el Parlamento italiano y en el 29 firmó el Pacto de Letrán, por el que reconocía al Vaticano como un Estado independiente. Su política exterior era agresiva y expansionista, formó un eje con la Alemania de Hitler y apoyó a Franco en España. Sus ejércitos anexionaron Abisinia y Albania a la corona italiana. En 1940 se incorporó a la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania y a partir de ese momento le abandonó la fortuna. Sus tropas fueron derrotadas en Grecia y tras varios fracasos militares su popularidad empezó a decaer. Finalmente el rey le depuso, le hizo encarcelar, pero fue liberado por paracaidistas alemanes e instalado como gobernante en el norte de Italia, el famoso Salò, que da lugar después también a la película de Pasolini. En 1945, tras la retirada de los alemanes, los partisanos italianos capturaron a Mussolini y sus colaboradores junto al lago Como. Fue juzgado y fusilado y su cuerpo fue públicamente profanado y humillado en Como y Milán. Ustedes habrán visto esas imágenes tan sensibles, por cierto. Bueno, voy directamente a la entrevista, insisto, Emil Ludwig en 1933, con algún tipo de edición mía que la recortó un poquito. ¿Conoció tempranamente El Príncipe de Maquiavelo? Se le pregunté a Mussolini. Dice, mi padre solía leer el libro en voz alta por las noches, mientras nos calentábamos ante el fuego de la fragua y bebíamos el vino ordinaire que producíamos en nuestro propio viñedo. Me produjo una honda impresión. Cuando volví a leer a Maquiavelo a los 40 años de edad, el efecto se vio reforzado. Es extraño, dice el periodista, cómo la gente como Maquiavelo florece durante un tiempo, luego cae en el olvido y posteriormente vuelve a reaparecer. Es como si hubiera variaciones estacionales. Lo que dice es sin duda cierto en el caso de las naciones, dice Mussolini. Tienen una primavera y un verano, más de uno, finalmente perecen. Bueno, pero es precisamente porque existen estaciones recurrentes en la vida nacional, por lo que nunca me ha alarmado que ahora sea invierno en Alemania. El periodista es alemán, ¿no? Ya hace un siglo y aún más, cuando Alemania atravesaba una época oscura, Goethe se burlaba de quienes hablaban de nuestra decadencia. ¿Ha estudiado alguna de las figuras notables de nuestra vida política? Y Mussolini dice a Bismarck. Dice, desde la perspectiva de las condiciones políticas fue el hombre más grande de su siglo. Jamás le he contemplado como una simple figura cómica con 3 pelos en la calva y pesados pasos. El periodista dice, Mazzini fue encarcelado, poco después Garibaldi fue sentenciado a muerte, 2 generaciones más tarde usted fue encarcelado. ¿No deberíamos inferir de ello que todo gobernante debería pensárselo 2 veces antes de castigar a sus oponentes políticos? Y se supongo que quiere usted decir que aquí en Italia no nos lo pensamos 2 veces, inquirió con cierto acaloramiento. Bueno, han reimplantado la pena capital. Y sí, la pena capital existe en todos los países civilizados, en Alemania, al igual que en Francia e Inglaterra. Bueno, pero con todo fue en Italia, dice el periodista, en la mente de Beccaria, donde tuvo su origen la idea de abolir la pena capital. ¿Por qué la ha revivido usted? Dice, bueno, porque he leído a Beccaria, dice, replicó Mussolini, y sin el menor atisbo de ironía. Dice, lo que Beccaria sostiene es contrario a lo que la mayoría de la gente cree.
Además, tras la abolición de la pena de muerte, en Italia se produjo un terrible aumento de la criminalidad. En comparación con Inglaterra, la media en Italia era de 5-1. En este tema me guío exclusivamente por consideraciones sociales. ¿No fue Santo Tomás quien dijo que era mejor cortar un brazo gangrenado si así se salvaba el resto del cuerpo? Sea como fuere, actuó con la mayor cautela y circunspección. Solo en casos de asesinatos demostrados y excepcionalmente brutales se aplica la pena capital. No hace mucho, dos sinvergüenzas violaron a un joven y después le asesinaron. Ambos fueron condenados a muerte. Yo había seguido el juicio con la mayor atención. En el último momento la duda empezó a apoderarse de mi mente. Uno de los dos acusados era un delincuente habitual que había reconocido su crimen. El otro era un hombre mucho más joven que se había declarado inocente y no había cargos previos en su contra. 6 horas antes de la ejecución conmuté la pena al más joven de los dos. Y el periodista le dice acá con una valentía, a mí me sorprende, dice, bueno, se podría incluir eso en el capítulo de ventajas de las dictaduras. Su respuesta fue rápida y con un toque burlón. La alternativa es una maquinaria estatal que avanza automáticamente, como una apisonadora, sin que nadie tenga poder para detenerla. ¿Se le parece bien que abandonemos este delicado asunto y hablemos de Napoleón? Sí, adelante, dice. Bueno, a pesar de nuestras anteriores conversaciones, aún no tengo claro si usted le considera un modelo o una advertencia. Entonces dice, Mussolini se recuesta en su sillón, pone un gesto un tanto sombrío y dice, con voz contenida, no, Napoleón es una advertencia. Jamás he considerado a Napoleón un ejemplo, ya que no es similar a mí en ningún aspecto. Sus actividades eran de un tipo muy diferente a las mías. Él puso término a una revolución. Yo he iniciado una. La historia de su vida me ha hecho consciente de errores que no son en absoluto fáciles de evitar. Mussolini, los enumeró con los dedos, dice, nepotismo, un conflicto con el papado, desconocimiento de las finanzas y la vida económica. Solo era capaz de ver que tras sus victorias se producía una subida en las acciones. ¿Y qué fue lo que le derribó? Si los estudiosos dicen que naufragó frente al escollo de Inglaterra. Eso es una estupidez, respondió Mussolini. Napoleón cayó, como usted mismo ha demostrado, por las contradicciones de su propio carácter. Al fin y a la postre, es eso lo que siempre lleva a la caída de un hombre. Quería ceñirse la corona imperial. Quería fundar una dinastía. Como primer cónsul estaba en la cima de su grandeza. Su declive comenzó con la creación del imperio. Beethoven tuvo toda la razón en retirarle la dedicatoria de su heroica. Fue la corona que llevaba lo que no hacía más que enredar al corso en una guerra tras otra. Compárele con Cromwell. El segundo tuvo una espléndida idea: poder supremo para el Estado y nada de guerras. Bueno, dice el periodista, así pues, ¿puede existir imperialismo sin imperio? Es una pregunta, ¿no? Bueno, existe media docena de tipos diferentes de imperialismo. En realidad, no existe la menor necesidad de los blasones imperiales. De hecho, son peligrosos. Cuanto más ampliamente difundido está un imperio, más renuncia a su energía orgánica. Aún así, la tendencia al imperialismo es una de las tendencias elementales de la naturaleza humana, una expresión de la voluntad de poder. Hoy en día tenemos el imperialismo del dólar. Está también el imperialismo religioso y también un imperialismo artístico. En cualquier caso, todos ellos son signos de la energía vital humana. Todo hombre vivo es imperialista. Cuando muere, el imperialismo finaliza para él. En ese mismo momento, Mussolini tenía una apariencia extraordinariamente napoleónica. Me recordaba el grabado de Lefebvre de 1815, pero la tensión de sus facciones se fue relajando y en un tono más sosegado continuó hablando. Dijo, por supuesto, todo imperio tiene su cenit. Dado que siempre es creación de hombres excepcionales, lleva en su seno las semillas de su propia decadencia. Como todo lo excepcional, contiene elementos efímeros. Puede durar 1 o 2 siglos, o no más de 10 años la voluntad de poder. ¿Solo puede mantenerse mediante la guerra? No solamente. De eso no hay duda. Y ahí adoptó como un tono ligeramente didáctico. Los tronos necesitan guerras para su mantenimiento, pero las dictaduras pueden a veces sobrevivir sin ellas. El poder de una nación es el resultado de numerosos elementos, y estos no son exclusivamente militares. Con todo, debo admitir que hasta hoy, en lo que concierne a la opinión general, la posición de una nación ha dependido en gran medida de su poderío militar. Hasta el presente, el pueblo siempre ha considerado la capacidad bélica como una síntesis de todas las energías de la nación. Hasta ayer, dice el periodista, pero ¿qué hay del mañana? ¿Mañana?
reiteró ahí Mussolini con algo de escepticismo. Dice, es cierto que la capacidad para hacer la guerra no es ya un criterio fiable del poder. Para el mañana, por tanto, es necesario algún tipo de autoridad internacional. La unificación al menos de un continente. Ahora que se ha logrado la unificación de los estados, se intentará unificar los continentes. Pero por lo que se refiere a Europa, hacerlo resultará extraordinariamente difícil, ya que cada nación tiene sus propias peculiaridades, su propio idioma, sus propias costumbres, sus propios tipos. Un determinado porcentaje de estas características, digamos un X%, es absolutamente original para cada nación y esto induce resistencias a todo tipo de fusión. En Estados Unidos, sin duda, las cosas son más fáciles. Allí hay 48 estados, en todos los cuales se habla el mismo idioma, y su historia es tan corta que podrán mantener la unión. Bueno, pero sin duda, dice el periodista, cada nación posee un X% de características que son puramente europeas. Eso está fuera del alcance de cada nación. Napoleón quería imponer la unidad en Europa, esa era su principal ambición. Hoy en día tal unificación podría ser posible, pero aún así solo en un plano ideal, como el que intentaron implantar Carlomagno o Carlos V desde el Océano Atlántico a los Urales. Bueno, o tal vez tan solo hasta el Vístula, ese río que desemboca en el Báltico y que atraviesa Polonia principalmente, pero también Bielorrusia, Ucrania y Eslovaquia. Es una pregunta, o tal vez hasta ahí, le dice el periodista. Sí, se puede ser, solo hasta el Vístula. ¿Cree usted que una Europa así debería estar bajo un liderazgo fascista? Mussolini dice, bueno, ¿qué es el liderazgo? Aquí en Italia nuestro fascismo es lo que es. Puede que contenga ciertos elementos que otros países podrían adoptar. Dice, cuando era aún un joven general, dijo que un trono vacío siempre le tentaba a sentarse en él. ¿Qué opina de eso? Dice, Mussolini abrió los ojos de par en par, como hace cuando se siente irónico, pero al mismo tiempo sonrió. Dice, desde los días en que Napoleón era emperador, los tronos resultan mucho menos apetecibles que antes. Muy cierto, replica el periodista. Hoy en día nadie quiere ser rey. Hace poco cuando le dije al rey Fuad de Egipto, los reyes deben ser amados, pero los dictadores temidos, él me respondió, me encantaría ser un dictador. Entonces, ¿existe algún precedente en la historia de un usurpador que fuera amado? De Mussolini, cuyos cambios de expresión siempre anuncian sus respuestas, a menos que desee ocultar sus pensamientos, puso de nuevo una cara seria. Su expresión de energía contenida se relajó, de modo que parecía más joven de lo normal. Tras una pausa, e incluso entonces titubeantemente, respondió, Julio César, quizás. El asesinato de César fue una desgracia para la humanidad. Adoro a César. Era único porque combinaba la voluntad del guerrero y el genio del sabio. En el fondo era un filósofo que veía todo subespecie eternitatis. Es cierto que tenía pasión por la fama, pero su ambición no le aisló de la humanidad. Entonces, así que después de todo un dictador puede ser amado. Sí, respondió Mussolini con renovada decisión, siempre y cuando las masas le teman al mismo tiempo. La muchedumbre adora a los hombres fuertes. La muchedumbre es como una mujer, dice Mussolini en este caso. Me acuerdo de una entrevista que le hizo Victoria Ocampo, donde justamente después Victoria Ocampo decía, bueno, lo que me molestó de Mussolini es que era un machista. Eso está también bien recogido en algún artículo que leí por ahí de Roberto Alifano, un amigo de la casa. Para los que nos están escuchando en la radio, aquí hacemos un corte porque si no va a ser muy largo. Y para que los que nos están viendo en YouTube, les digo quédense porque ahora este video continúa y les leo la segunda parte de este Mussolini entrevistado por Emil Ludwig. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí en el canal de YouTube. Queda una segunda parte, les decía, que yo edité, que es bastante más larga, así que si se dan maña, yo no la encontré en internet, está sacada de un libro, pero bueno, quizás en algún momento por ahí aparece. Continúo entonces, dice, en mi estudio de las grandes carreras, esto es el periodista, he prestado especial atención a un aspecto particular de la conducta de los hombres que han abandonado el círculo en el que se criaron. Cómo se han conducido en su relación con sus viejos amigos, por una parte, y cómo han reaccionado frente a la soledad que su nueva posición les ha impuesto por la otra. Entonces, dígame qué ocurre cuando uno de sus camaradas de antaño entra en este salón, ¿no? ¿Cómo logra usted la transición sin reabrir alguna de las viejas discusiones o heridas?
En una ocasión, dice, usted escribió, hizo una magnífica frase, somos fuertes porque no tenemos amigos. Y allí Mussolini no hizo movimiento alguno, ningún gesto, mientras permanecía sentado frente a mí, pero había algo inusual, casi infantil, en su expresión que me hizo comprender que el tópico que había abordado le había conmovido profundamente. Cuando, transcurrido unos instantes, me respondió, estuvo claro para mí que sus palabras reflejaban una frialdad que no sentía, que no estaba desvelando todos sus sentimientos y pensamientos. Mussolini responde, no puedo tener ningún amigo, no tengo amigos. En primer lugar, por mi temperamento. En segundo lugar, por mi forma de ver a los seres humanos. Es por eso por lo que rehuyo tanto la intimidad como las conversaciones. Si un viejo amigo viene a visitarme, la entrevista nos resulta dolorosa a ambos y ninguno dura demasiado. Solo sigo la carrera de mis viejos camaradas desde la distancia. Sí, ¿qué ocurre cuando aquellos que han sido sus amigos se convierten en enemigos? Cuando uno de ellos le calumnia. Le pregunté, dice el periodista, recordando mis experiencias personales. ¿Cuáles de sus antiguos amigos le han sido más fieles? ¿Le queda algún viejo amigo cuyos ataques aún le perturben? Mussolini inmutable. Dice, si quienes fueron mis amigos se convierten en mis enemigos, lo que me interesa saber es si son mis enemigos en la vida pública. De ser así, les combato. En caso contrario, no me interesan. Cuando algunos antiguos colaboradores me atacaron en la prensa, declarando que había malversado fondos destinados a Fiume, no hicieron más que aumentar mi misantropía. Los más leales entre mis amigos ocupan desde luego un lugar en mi corazón, pero en general guardan las distancias, precisamente porque me son leales. Son personas que no buscan beneficios personales ni privilegios, solo en contadas ocasiones me visitan aquí y apenas un momento. ¿Pondría usted su vida en sus manos o en las de algún otro? ¿Ha nombrado usted a algunos de ellos miembros vitalicios del Gran Concilio? Le dice el periodista otra vez. Una intervención valiente. Y Mussolini le dice, solo a 3 y solo por 3 años. Bueno, dado que esa es ahora su posición, me veo obligado a preguntarle cuándo se ha sentido más solo, o cuándo exteriormente mantenía un estrecho contacto con sus camaradas de partido, o acaso hoy en día. Hoy en día, le dice, sí, sin dudarlo. Pero aún así, incluso en los viejos tiempos nadie ejercía influencia alguna sobre mí. Fundamentalmente siempre he estado solo. Además, aunque ahora no estoy en prisión, soy más prisionero que nunca. ¿Cómo puede decir eso? Dice el periodista. No hay nadie en el mundo con menos justificación para hacer una afirmación semejante que usted. ¿Por qué? Y lo dijo con, dice, la atención clavada en el periodista al percibir mi excitación. Sí, porque no hay nadie en el mundo con mayor libertad de acción que usted, le dice el periodista. Hizo un gesto conciliador. Mussolini y contestó, por favor, no crea que me siento inclinado a quejarme de mi destino. Con todo, hasta cierto punto, sostengo lo que acabo de decir. El contacto con la vida corriente, una existencia libre entre la gente, para mí en mi posición, todo está prohibido. Pero no tiene más que salir a darse un paseo. No, tendría que ponerme una careta, respondió. Una vez que salí a caminar sin máscara a lo largo del Vía Tritone, fui rápidamente rodeado por una muchedumbre de 300 personas, con lo que me era imposible dar un paso. De todos modos, la soledad no me resulta incómoda. Bueno, si la soledad le agrada, ¿cómo le es posible soportar la multitud de caras que tiene que ver ahí día tras día? Simplemente les escucho, replicó. No les permito entrar en contacto con mi ser interior. No me conmueven más que esta mesa y estos papeles que hay sobre ella. En medio de todos ellos preservo intacta mi soledad. En tal caso, dice el periodista, ¿no teme usted perder su equilibrio mental? ¿No recuerda cómo al principio César llevaba un esclavo en su carro mientras disfrutaba de sus triunfos en el foro para que le recordara continuamente la contingencia de todas las cosas? Por supuesto que me acuerdo, si el joven personaje tenía que recordar al emperador que era un hombre y no un dios. Pero hoy en día ese tipo de cosas son innecesarias. Por lo que a mí respecta, al menos, nunca he tenido la menor inclinación a considerarme un dios, sino que siempre he sido intensamente consciente de que soy un hombre mortal, con todas las debilidades y pasiones que implica serlo. Habló ahí Mussolini con evidente emoción y después continuó. No hace usted más que sugerir continuamente el peligro que representa la falta de oposición. Este riesgo sería real si viviéramos en tiempos tranquilos. Pero hoy en día la oposición está encarnada en los problemas que perpetuamente exigen solución.
Con eso basta para impedir que cualquier gobernante se duerma en los laureles. Lo que es más, yo creo una oposición, dice, dentro de mí mismo. Entonces el periodista dice, me parece estar escuchando a Lord Byron. Leo a Byron tan a menudo como a Leopardi. Luego, cuando ya he tenido suficiente del ser humano, hago un viaje por mar. Si pudiera hacer lo que quisiera, estaría siempre en el mar. Cuando eso es imposible, me solazo con animales. Su vida mental se aproxima a la del hombre y aún así no quieren nada de él. Caballos, perros y mi favorito, el gato. O bien observo a animales salvajes, encarnan las fuerzas sentimentales de la naturaleza. Esta declaración me pareció tan misantrópica, que le pregunté a Mussolini si creía que un gobernante debía sentir desprecio en lugar de sentimientos bondadosos hacia la humanidad. Y Mussolini, por el contrario, con énfasis, dijo, son necesarios un 99% de bondad y solo un 1% de desprecio. Bueno, semejante afirmación, viniendo de él, me sorprendió, y para asegurarme de que le había entendido bien, le pregunté de nuevo, ¿cree realmente, pues, que los seres humanos merecen más simpatía que desprecio? Y se me quedó mirando con esa expresión inescrutable que tan común es en él, y me dijo, más simpatía, más compasión, mucha más compasión. Esta afirmación me recordó que al leer los discursos de Mussolini me había llamado la atención lo que parecía una exhibición de altruismo. ¿Por qué se refería tan insistentemente él, el condottiere, a los intereses de la comunidad? Eso me llevó a preguntarle, una y otra vez, en frases magníficamente construidas, ha declarado usted que su objetivo en la vida es afianzar su personalidad, diciendo, quiero hacer de mi existencia una obra maestra, o quiero hacer que mi vida sea espectacularmente eficaz. Ocasionalmente, incluso ha citado el lema de Nietzsche, vive peligrosamente. ¿Cómo es posible que un hombre con una naturaleza tan orgullosa escriba, mi principal objetivo es promover el interés público? ¿No es eso una contradicción? Mussolini permaneció imperturbable. No veo contradicción alguna. Es perfectamente lógico. Los intereses de la comunidad son una cuestión de la máxima trascendencia. Así pues, al ponerme a su servicio, multiplico mi propia vida. El periodista dice, me quedé boquiabierto e incapaz de encontrar una respuesta adecuada, pero le cité sus propias palabras. Siempre he tenido una visión altruista de la vida. Y Mussolini dice, incuestionablemente, nadie puede cortar amarras con la humanidad. Ahí tiene usted algo concreto, la humanidad de la raza de cuyo vientre soy fruto. La raza latina, le dice el periodista, eso incluye a los franceses. Ya he declarado en el transcurso de una de estas conversaciones que no existen razas puras. La creencia de que existe alguna es una ilusión de la mente, un sentimiento. Pero ¿acaso hace eso que deje de existir? Bueno, dice el periodista, si así fuera, cada hombre podría escoger su propia raza. Desde luego, dice Mussolini. Bueno, pues yo he elegido la Mediterránea y ahí tengo un formidable aliado en Nietzsche. El nombre despertó una asociación en su mente y hablando en alemán citó una de las más orgullosas declaraciones de Nietzsche. Dice, ¿acaso parezco luchar por la felicidad? Lucho por mi trabajo. Señalé que esa idea derivaba en realidad de Goethe y le pregunté si compartía la creencia de Goethe de que el carácter es moldeado por los golpes del destino. Asintió con la cabeza. Dice Mussolini, lo que soy se lo debo a las crisis que he tenido que superar y a las dificultades a las que he tenido que sobreponerme. Debido a eso, uno debe poner siempre toda la carne en el asador. Corriendo así el peligro de destruirse a sí mismo y su trabajo al exponerse a riesgos innecesarios. Mussolini dice, la vida tiene su precio. No se puede vivir sin riesgo. Hoy mismo he entrado en batalla una vez más. Bueno, dice, si adoptara ese punto de vista de modo consistente, no intentaría protegerse a sí mismo. Dice, no lo hago. ¿Cómo dice? ¿No reconoce que una y otra vez algunos de sus enemigos arriesgan sus vidas con la esperanza de privarle a usted de la suya? Ah, dice, bueno, ya comprendo a lo que se refiere. También estoy al corriente de los rumores que circulan. Se dice que más de 1000 policías me protegen y que paso cada noche en un sitio distinto. Aún así duermo noche tras noche en la Villa Torlonia. Conduzco o monto a caballo o hago lo que me apetece cuando me apetece. Si me pasara el tiempo preocupado por mi seguridad, me sentiría humillado. Dígame entonces, a modo de conclusión, ¿qué papel desempeña en su vida la búsqueda de la fama? ¿No es esa aspiración el más poderoso de los motivos para un gobernante? ¿No es la fama el único modo de burlar a la muerte? ¿No ha sido la fama su objetivo desde que era un niño? ¿No se ha visto todo su trabajo impulsado por el deseo de fama? Mussolini imperturbable.
La fama no se me ofreció precisamente durante la infancia, dijo, y no estoy de acuerdo con usted en eso de que el deseo de fama es el más fuerte de los motivos. En un aspecto tiene usted razón. Es hasta cierto punto un consuelo sentir que uno no morirá del todo. Mi trabajo nunca se ha visto exclusivamente guiado por el deseo de fama. La inmortalidad es el sello de la fama. Hizo un amplio gesto hacia un futuro remoto e incontrolable y añadió, pero eso vendrá después. Ahí termina entonces esta entrevista que le hiciera Emil Ludwig a Benito Mussolini en el año 1933.